Nada, tuvimos una pequeña discusión. Ella me dijo, ya Vivian no la traigo porque no es mi amiga. Nunca lo fue. Y la miré a los ojos y le dije, ¿por qué me lo estás diciendo a mí? Porque sabes que es mi amiga. Para que yo vaya a decírselo. No, tú tienes su número celular, llámala. Lo que estás a punto de escuchar fue ocultado por años. El público lo amaba, la audiencia confiaba en él. Y de la noche a la mañana, desapareció sin dejar rastro. ¿Fue traicionado? ¿Censurado? ¿Silenciado por decir la verdad? Hoy revelamos la historia jamás contada del Dr. Misael González, el rostro médico de Caso Cerrado que fue borrado del programa más famoso de la televisión latina. Lo que ocurrió detrás de cámaras te va a impactar, te va a enfurecer y te va a dejar con la boca abierta. No confíes en todo lo que ves en la tele, porque la verdad está aquí. Suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate. Porque esto no es un caso cerrado. Esto recién comienza. Durante más de una década, su presencia fue constante. Siempre con su bata blanca, mirada seria y voz pausada, el Dr. Misael González se ganó un lugar especial en los corazones del público latinoamericano. No era el protagonista del show, pero su rol como experto médico en el exitoso programa Caso Cerrado lo convirtió en una figura de confianza, de esas que parecían eternas. Cada vez que la doctora Ana María Polo necesitaba una opinión profesional, él estaba ahí, firme, claro, resolutivo. Pero, de repente, sin previo aviso, dejó de aparecer. Ninguna despedida. Ningún homenaje. Ninguna explicación. Simplemente, desapareció. Los fans, acostumbrados a verlo episodio tras episodio, comenzaron a notar su ausencia. Las redes sociales se llenaron de preguntas, de conjeturas, incluso de noticias falsas que hablaban de su supuesta muerte. Algunos aseguraban que estaba enfermo, otros inventaban escándalos. La incertidumbre alimentaba los rumores y, mientras tanto, el silencio era total. ¿Cómo es posible que alguien tan presente desaparezca de forma tan abrupta? ¿Acaso no merecía un reconocimiento por tantos años de trabajo? El misterio creció y creció, hasta convertirse en una especie de leyenda dentro del universo de Caso Cerrado. La doctora Polo jamás hizo referencia a su salida. La producción tampoco. Era como si nunca hubiera existido, como si su nombre estuviera prohibido. Y así, Misael González se convirtió en un fantasma de la televisión. Un personaje que existió, que marcó a miles de espectadores, pero que fue borrado sin rastro. Para muchos, esta desaparición fue más dolorosa que cualquier caso resuelto en el programa. Porque no se trataba de un actor más. Se trataba de alguien que acompañó a millones de familias, brindando orientación médica, humanidad y sensatez. La incertidumbre se alargó por años. La audiencia pedía respuestas. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó tras bambalinas? ¿Fue traicionado? ¿Fue víctima de una decisión injusta? El tiempo seguía pasando y las dudas crecían. Pero lo que nadie sabía, era que la verdad existía. Solo estaba esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y ese momento llegaría. Porque el Dr. Misael, lejos de quedarse callado, tenía una historia que contar. Una historia real. Dolorosa. Humana. Y muy distinta a la que el público imaginaba. Una historia donde el poder, las decisiones de unos pocos y la lealtad no siempre caminan de la mano. La verdad no siempre llega cuando uno la espera. A veces, tarda años en salir a la luz. Así fue el caso del Dr. Misael González. Después de su enigmática desaparición de Caso Cerrado, el silencio se volvió su única compañía. Hasta que un día, decidió hablar. Fue en una entrevista donde, con voz serena pero firme, reveló lo que muchos sospechaban, pero nadie había confirmado: su salida no fue voluntaria. No hubo retiro por razones personales, ni problemas de salud. Hubo algo mucho más humano y, a la vez, más crudo, un desacuerdo interno, un choque de principios, una diferencia que terminó costándole el puesto. Todo comenzó con una decisión inesperada. La producción del programa había resuelto no incluir a la psicóloga Vivian González en la nueva temporada. Para muchos, solo un cambio más en el elenco. Pero para Misael, fue un golpe directo a la integridad del equipo. Vivian no solo era una colega, sino una profesional que, según él, merecía seguir formando parte del show. Y entonces cometió lo que sería, según sus palabras, el error más costoso de su carrera: habló. Sí, habló. Alzó la voz. Cuestionó la decisión. Expresó su descontento. No desde la rabia, sino desde la lógica y la justicia.
Y lo hizo con una frase que retumbaría como una campana en los pasillos del set: uno no tiene que ser amigo de la doctora Polo para estar en el programa. Fue una frase cargada de verdad, pero también de consecuencias. En un entorno donde las decisiones parecían estar marcadas más por las relaciones personales que por el mérito profesional, sus palabras fueron vistas como una afrenta, como una osadía, como una traición. Lo que vino después fue rápido y demoledor. Sin más explicación, sin una reunión previa, recibió un mensaje. Un simple texto donde le informaban que ya no necesitaban de sus servicios. Así, de la noche a la mañana, se acababan 14 años de trabajo. Años de entrega, de lealtad, de compromiso. Todo reducido a un párrafo en la pantalla de su celular. Misael entendió entonces lo que muchos tardan en aprender, que en el mundo de la televisión, decir lo que piensas tiene un precio. Y a veces, ese precio es el silencio forzado, el destierro, la invisibilidad. Pero lo que no sabían es que ese silencio no sería para siempre. Todo cambió en cuestión de segundos. No hubo reunión de despedida. No hubo cámara encendida. No hubo explicación cara a cara. Solo un mensaje. Frío, impersonal, lapidario. Fue a través de la pantalla de su celular que el doctor Misael González supo que su tiempo en caso cerrado había terminado. Después de 14 años formando parte del programa, de estar en cada episodio como una voz confiable de la medicina, así acabó todo, con unas líneas de texto. No hubo agradecimientos, no hubo homenaje, no hubo siquiera un gracias por tu trabajo. Fue una notificación seca, casi automática, como si se tratara de un número más y no de un ser humano que había dado más de una década de su vida a ese formato. Para Misael, ese mensaje no solo significó el fin de un empleo. Significó el cierre abrupto de una etapa que había marcado su vida. La televisión había sido su segunda casa, su rutina diaria, su plataforma para ayudar, orientar y educar. Pero esa casa, de un momento a otro, lo había echado sin mirar atrás. Y mientras él procesaba lo ocurrido en silencio, el mundo seguía girando. Caso Cerrado continuó al aire, como si nada hubiera pasado. La doctora Ana María Polo nunca explicó públicamente su salida. Nadie del elenco hizo mención del doctor. Su existencia fue borrada, como si nunca hubiera formado parte de ese universo. Un acto de invisibilización que, para muchos, fue tan doloroso como injusto. Las redes sociales estallaban de teorías. Algunos seguidores creían que había renunciado. Otros aseguraban que estaba gravemente enfermo. Los más alarmistas incluso difundieron rumores de su muerte. Y el silencio oficial solo alimentaba el misterio. Misael, mientras tanto, optó por el respeto. Se alejó de los medios, guardó la compostura y prefirió sanar lejos del escándalo. Pero por dentro, la herida era profunda. Porque más allá de lo laboral, lo que más le dolió fue el modo: ser despedido sin una conversación, sin una explicación clara, sin un espacio para defenderse o al menos despedirse del público que tanto lo había apoyado. Ese mensaje no solo lo sacó del programa. Lo borró de una historia que él mismo había ayudado a construir. Pero lo que nadie imaginaba era que Misael no estaba acabado. Estaba en pausa. Y cuando volvió, lo hizo con una verdad que sacudiría los cimientos del show que alguna vez lo hizo brillar. El silencio puede ser poderoso. Pero también es doloroso. Durante años, el doctor Misael González guardó lo que muchos hubieran gritado. Prefirió callar, observar y sanar sus heridas lejos del bullicio de la televisión. Pero había algo que no lo dejaba en paz: la verdad aún no había sido contada, y entonces, volvió. No como un escándalo, no con rencor, sino con la calma de quien ha vivido lo suficiente para entender que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. En una entrevista que rápidamente se volvió viral, Misael apareció ante las cámaras, más vivo que nunca. Con serenidad, relató su historia. Confirmó lo que el público ya sospechaba: que no se había ido, lo habían sacado. Que su honestidad fue vista como una amenaza. Que levantar la voz por una compañera, la psicóloga Vivian González, fue suficiente para firmar su sentencia. Y que todo lo que construyó durante 14 años se desvaneció en un solo mensaje. El impacto fue inmediato. Miles de personas comenzaron a apoyarlo, a exigir respuestas, a recordar con cariño sus apariciones en el programa. Otros, sin embargo, lo criticaron, acusándolo de victimizarse o de querer aprovechar el momento. Pero él no buscaba fama. Buscaba justicia. Buscaba dignidad. Buscaba cerrar un ciclo en paz. Yo no guardo rencor, pero sí tengo memoria, dijo en una de las frases más contundentes de su declaración.
Con esa frase, no atacaba, pero tampoco se disculpaba. Era una afirmación firme de alguien que supo quién era, incluso cuando quisieron borrarlo. Su regreso no solo trajo claridad, sino también inspiración. Para muchos profesionales silenciados, fue un ejemplo de integridad. Para el público, fue la confirmación de que no todo lo que brilla en la televisión es perfecto. Y para él mismo, fue una forma de recuperar su voz, su lugar y su historia. Porque aunque lo sacaron del programa, nunca pudieron borrar lo que hizo. Su legado sigue vivo en la memoria de quienes lo vieron, lo escucharon y lo respetaron. Hoy, el Dr. Misael González camina con la frente en alto. Sin reflectores, pero con algo más importante, la certeza de haber actuado con valores. En un mundo donde la fama va y viene, él eligió quedarse con lo que realmente importa, la verdad, la ética y la paz con uno mismo.